los tipos que están ahí de infiltrados por Alonso y que fueron auxiliares de Anselmi, tampoco me pelaste. Bueno, pues ahí le están metiendo ya la mano, ¿eh? Sí, no creía en tu cizaña, pero son Facundo Oreja y Diego Botaioli. Justo Pues, la gente la otra vez, bueno, Botaioli creo que es un tema más de preparación física, pero mira, yo creo que no está mal que te pongan a un cuerpo técnico, pero el mensaje para mí es bastante claro y es que no confían en Wiki, ¿no? Entonces, esto pues si te quita jerarquía frente a un grupo y seguramente también debe decir Wiki, bueno, te hice campeón de campeones, fui campeón del torneo y ni así, o sea, ni así terminas y de confiar estaba en mí invicto. y estaba, porque bueno, eso en algún momento se iba a terminar hasta que llegó el Sí, Atlante bueno, pero y te hace estaba. la vida imposible. Y de pronto le metes así, o sea, no está mal, pero un cuerpo técnico sí debe ser muy cuidado, debe ser parte de tu gente, debe ser alguien que no te quiera serruchar el piso. Y yo creo que estos dos que estuvieron en otro proceso con otro entrenador que no tiene mucho que se fue, no debería ser el camino ideal, ¿no? Pero Rafa es Cruz Azul, te sorprende que se manejen así. No, porque además queda claro que Oreja es la oreja de Alonso dentro del vestidor. Eso nos queda más que claro. Pero se enojan los cruzazurinos. Es que ve todo lo que ha ganado Alonso. Sí, la pregunta es, ¿a ese costo? Por favor. Pero bueno, eh, creo que hay algún otro partido que te llame la atención. Creo que Mira, no, ¿verdad? mira, no estuvo de acuerdo conmigo Cintia de haber dicho perro, se escucha muy feo. Pero es que el Cholo es un perro. Por eso puse perro golazo de Gilmore. Ese es un término muy mexicano, Sí, Cintia. Sí, no, fue no, un no es, perro o sea, golazo. en México, como muchas otras palabras, como muchísimas, decir perro a algo es, a él y le dice muchas veces eso, los perros conocimientos que tiene, por ejemplo. Entonces, Sí, no tanto. No en me lo México, dicen tan seguido, aunque sí los tengo. en, en México, perro no es también un aumentativo. En lugar de decir un golazazazazo, no, dices que perro golazo. Así, así, así. Perro O qué golazo. perro Ya comentario. siento que a Gil Mora le queda un poco grande la Liga Mexicana, Rafa. ¿O no? O ¿Viste? sea, ¿Viste? y no ¿Viste? por este gol, ¿eh? No, no por este gol. O sea, no ¿Qué me fue sorprende que qué haga fue eso lo que Gil más te Mora. impresionó qué fue lo que más te impresionó del gol? La conducción. Para mí, la recepción que le deja en la distancia adecuada, en la dirección adecuada, colocado perfectamente el balón. No, 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 es que la recepción fue de Sí, fue muy crack. O buena. sea, recibo y coloco, como dicen, recepción dirigida, dicen los exquisitos. Bueno, no, fue fantástica, porque de ahí ya simplemente pues hizo la de Brian Rodríguez, se quitó los troncos que tenía enfrente y anotó. Pues mira, más, más allá que si eran troncos o no, porque enfrente estaba Cruz Azul. Y además lo explicaba, sí lo explicó el técnico. Bueno, ya no con todo lo que vi, ya ni siquiera me acuerdo, porque además ya fue un partido que fue tarde. Lo explicaba Abreu, pues obviamente el central va hacia atrás y viene Gilmora con bastante espacio, se vuelve muy difícil marcarlo porque no sabes para dónde va a salir. Y después tiene que tener la calidad como lo tiene Gil para hacerlo. Pero sí, no quiero decir que esté desperdiciado, porque además Cholos es un equipo que ya desde el torneo pasado viene haciendo las cosas bien. Pero me encantaría que pronto llegara una muy buena oportunidad para Gil Mora. Una buena oportunidad. O sea, no ir a Europa porque sí y me la paso toda la vida en la banca, ¿no? Sino Eh, que realmente lo Pregunta, consideren, lo pidan. eh, eh, ¿con qué entrenador del fútbol mexicano en este momento aprendería más Gilmora que con Abreu? Pondría dos, Yo diría tres, con pero el ¿cuáles son los turco tuyos? y con Almada. Yo pondría Turco, Almada y Milito. Pero ok, Ay, sí. en ese Mi orden Milito. yo pondría Turco, Almada y Milito. Pero ¿por qué? Porque lo va a enseñar. O sea, lo que todavía le falte, se lo va a enseñar. Porque Turco fue un muy buen jugador de fútbol, era un sinvergüenza, pero un sinvergüenza el tipo, pero era un jugadorazo. Milito era un buen jugador de fútbol. Almada no sé si jugó al fútbol, ¿no? Creo que no jugó.
pero Creo eh, que sí, pe- pero no, se fregó la rodilla. No, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, la verdad no sé. La verdad no sé si haya jugado. Igual pero, y sí, ¿no? Y nos perdimos de ver a un pero, crack. Pero pero Almada es un sí, buen además, maestro. imagínate con el turco, agarras barrio, ¿no? O sea, Sí, agarras claro, malicia. Por eso estaría muy bien claro. que, ahora que seguramente con Abreu también lo tiene. Con Almada agarras paciencia, porque es un tipo que te va a estar jodiendo desde que empieza hasta que termina el partido. Entonces también te moldea el carácter. Y con Milito, bueno, también el trabajo de Milito, Rafa, depende mucho del colectivo, ¿no? En el equipo que Sí, estés. sí, sí, sí. Entonces, Sí, pero nadie más, ¿eh? No veo ningún otro entrenador en el fútbol mexicano como, imagínate que se lo den a Varini, ¿cómo? Dios mío, ¿No se lo lo podrían dar a arruina. Benjamín Mora? Digo, le haría bien a No, Pachuca. no, pero pues, no, porque también, no sé, de repente el América dice, ¿sabes qué? Vamos haciendo un trato. No te compro a Gil Mora, alquílamelo. Ahí te van $10 millones. Alquílamelo y cuando lo vendas nos ponemos de acuerdo. Claro, porque, oye, imagínate en el América un jugador así, en lugar del tortugón de Veiga. No, hombre, pues lo Ay, que ganarías en sí, dinámica y verticalidad. sería otro Pero bueno, nivel. ya estamos soñando tonterías. Hoy hay dos partidos. No se pierda Pachuca-Puebla. ¡Wow! Partidazo. ¿Y el otro cuál es? Ya se me olvidó. Ya ni me acuerdo cuál Es es el León, otro, ¿no? pero creo que sí, León contra no sé quién. Sí, juegan los dos, Necaxa. Juega Necaxa, León y ¿Mm? Pachuca, Puebla. Pero es que tú ya le veías cosas a Necaxa. Ya le veía cositas. Bueno, no va a ser un Hijo. equipo sencillo. León viene de sorprender en la Leagues Cup. Creo que el más favorecido, y la semana pasada dijimos que el América, pero también León se favoreció porque le vinieron buenos resultados y lo levantó porque venía haciendo un muertazo. Y Pachuca Puebla, pues mira, No, la no, afición, no, los no, 10 no, conmigo no. somos 11, la afición ya está pidiendo, metiendo presión, porque no les encanta Benjamín Mora. Yo creo que hay que darle un poquito más de tiempo para trabajar. Pero además partido, Rafa, 9 de la noche, ¿no? Pues no No, sé no, no. si hay O sea, alguien que lo vaya a ver hoy. ¿está bien de salud mental Jesús Martínez? Es una pregunta, ¿eh? Yo le deseo que esté bien, algo que él no me Sí, desea a mí, pero, recién cumplió ok. 69 años el, O sea que el somos, viernes. Casi entonces, contemporáneos. si soy un año más grande que él, la próxima vez que me hable de usted, digo que sea respetuoso y me hable de usted, que Yo creo que jamás nunca te va a volveremos. hablar. Jamás volveremos a hablar, así es. Bueno, teníamos un tema por ahí, Elizabeth Patiño, y se me olvidó comentártelo, pero es algo rápido, pero es más que nada para la afición, para los razadictos. A ver, ¿quién es el mejor dueño de equipo de los últimos años? Azcarra Gallán con un tricampeonato, pero la vigencia del equipo. Amaury Vergara. El Cruz Azul volvió a ser noticia en las últimas horas por varios frentes al mismo tiempo. Y hay de todo para desmenuzar, desde la explicación completa de por qué Miguel Borja terminó fichando por el América después de haber estado a un paso de firmar con la máquina, hasta el balance de Tito Villa sobre los refuerzos que llegaron y los que todavía faltan, pasando por un boletín médico que complica los planes de Joel Wiki de cara al duelo ante Alas, y cerrando con una advertencia sobre él. Riesgo de que el técnico se esté casando demasiado con su once titular. Antes de meterse de lleno en cada capítulo, vale la pena dejar el like y sumar el comentario con la lectura personal de cada quien, porque hay temas para generar debate en cada uno de los bloques que vienen a continuación. Arrancamos entonces con el episodio que más ruido generó en el entorno celeste durante los últimos días. La historia de Miguel Borja con Cruz Azul quedó, para buena parte de la afición, en el terreno de lo que pudo haber sido. El delantero colombiano llegó a la Ciudad de México el 28 de diciembre de 2025 en condición de agente libre, tras finalizar su vínculo con River Plate. Lo que en teoría representaba el escenario ideal para la máquina, no había que negociar con ningún club ni pagar una cláusula. Simplemente inscribirlo y ponerlo a disposición del cuerpo técnico.
Según el propio testimonio del jugador meses después, todo se había coordinado directamente con el presidente Víctor Velázquez, incluidos los exámenes médicos, que se completaron sin inconvenientes y sin ningún tipo de objeción por parte del Departamento Médico Celeste. El problema apareció recién en la etapa final del proceso, cuando Cruz Azul se encontró sin una plaza de jugador extranjero disponible para poder registrarlo oficialmente ante la Liga México. El club esperaba liberar ese cupo con la salida de Thibaut hacia la MLS, una operación que en su momento parecía cuestión de días, pero que se fue demorando semana tras semana, y con ella se fue diluyendo también la paciencia de Borja y de su familia, que habían llegado el 26 de diciembre y que, según sus propias palabras, se mostraron muy pacientes mientras aguardaban una resolución que nunca terminó de llegar a tiempo. Lo curioso de todo este episodio es el contraste que se dio después con el América. Cuando el club de Coapa se interesó en el colombiano, este ya no estaba en la misma situación que a comienzos de 2026, porque en el ínterin había firmado con el Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos, un destino que en su momento sorprendió por lo lejano que resultaba respecto de sus intereses futbolísticos originales. Para sumarse a las Águilas, entonces, primero tuvo que rescindir ese contrato y quedar nuevamente como jugador libre. Un trámite que en teoría podía demorar tanto o más que el que había frenado su llegada a Cruz Azul meses atrás. En otras palabras, el fichaje para Cruz Azul debería haber sido, en el papel, el más sencillo de los dos, porque Borja ya llegaba sin ataduras contractuales y lo único pendiente era la plaza de extranjero. Con América ocurrió exactamente lo inverso. Primero hubo que resolver la salida del Al-Wasl, pero una vez destrabada esa parte administrativa, todo avanzó con una velocidad que en la Noria no se pudo igualar en su momento. Algo que todavía genera preguntas puertas adentro del club celeste sobre qué tanto pesó la gestión y qué tanto pesaron otros factores ajenos al fútbol. A esto se suma un factor que trasciende lo estrictamente deportivo, y que de acuerdo con información publicada por el diario Récord también influyó de manera decisiva en la decisión final del delantero: la preocupación de Borja y su familia por la situación de seguridad vivida durante su estadía en Dubái, en medio de la escalada de tensión entre Israel e Irán, que incluyó alarmas de ataque aéreo y reportes de misiles cerca de la zona donde residían junto a sus 4 hijos. No fue, entonces, una cuestión puramente futbolística ni tampoco exclusivamente económica, ya que el propio jugador estaba dispuesto a resignar un salario cercano a los $3 millones anuales que percibía en él, Al-Wasl con tal de encontrar estabilidad y tranquilidad para los suyos, algo que finalmente halló en México, aunque terminó vistiendo la camiseta del clásico rival de Cruz Azul en lugar de la celeste que parecía tener asegurada meses atrás. Repasando la secuencia completa de hechos, cuesta no quedarse con la sensación de que fue la demora administrativa, más que cualquier otra variable, la que terminó inclinando la balanza hacia el otro lado del río, cuando un futbolista libre, con toda la voluntad de firmar y ya instalado en la ciudad, se queda semanas enteras esperando un cupo que no termina de aparecer. El desenlace prácticamente se explica solo, y la sensación de oportunidad perdida queda flotando en el entorno celeste todavía. Hoy, ya con el capítulo Borja cerrado, toca meterse en otro tema que también generó opiniones encontradas en las últimas horas: el balance que hizo Emmanuel Tito Villa sobre los refuerzos que sí llegaron a Cruz Azul de cara a la apertura 2026. En diálogo exclusivo con Vamos Azul, el exdelantero celeste fue frontal al analizar las incorporaciones de Alan Montes y Juan José Calero, y dejó una definición que resume bastante bien su postura sobre el mercado de pases del club. Ambos jugadores llegaron para darle más opciones al plantel de Joel Huic, pero no necesariamente para fortalecerlo de manera contundente. Villa explicó que, incluso siendo campeón vigente, un equipo siempre debería buscar la manera de reforzarse en cada ventana de transferencias, y que en su lectura particular tanto la llegada del defensor como la del delantero funcionaron más como un refuerzo de profundidad que como una consolidación real de nivel dentro del plantel. Esta valoración cobra sentido si se observa el contexto en el que ambos futbolistas se desenvolvieron desde su llegada. Montes debutó reemplazando a Abel Erdita y a Gonzalo Piovi,
con un rendimiento que hasta el momento resultó irregular y que todavía no terminó de convencer del todo al cuerpo técnico ni a la afición, mientras que Calero, por su parte, todavía no sumó un solo minuto en la primera división mexicana y sigue relegado al banco de suplentes, esperando una oportunidad que por ahora no llega. El análisis del exjugador no se quedó únicamente en lo ya hecho, sino que también apuntó a lo que, a su criterio, todavía le falta al plantel celeste para completar un equipo realmente competitivo en todos los frentes. Una de las posiciones que mencionó fue la de extremo, un perfil sobre el que, según explicó, se viene hablando desde hace tiempo dentro del club, casi como una asignatura pendiente que se repite temporada tras temporada. Reconoció que parte de esa necesidad podría cubrirse con el movimiento de Rodolfo Ortongi hacia una posición más adelantada en el campo. Y recordó que la temporada pasada Wiki ya había recurrido a mover a Cristian hacia la banda en algunos partidos puntuales como solución alternativa, cuando el equipo necesitaba desequilibrio por las bandas. Aún así, remarcó que, siendo exigentes con el nivel que exige pelear varios títulos al mismo tiempo, un extremo desequilibrante no le vendría nada mal al equipo en ciertos tramos de los partidos, sobre todo en esos momentos donde el rival se cierra atrás y hace falta un desborde individual para destrabar el resultado. La otra posición señalada por Villa fue la de lateral derecho, donde consideró que Cruz Azul necesita un jugador de oficio en esa demarcación. Más allá de la buena temporada que viene realizando Jeremy Márquez en ese puesto, el exdelantero fue claro en reconocer que Márquez respondió bien en líneas generales, pero también identificó fragilidades defensivas que resultaron notorias en algunos partidos recientes, sobre todo en aquellas ocasiones en las que tuvo que replegarse rápidamente para defender su propia área ante el avance del rival. En sus palabras, no se trata de decir que el futbolista lo hace mal ni de cuestionar su compromiso, sino de reconocer que el equipo necesita una alternativa genuina que pueda competirle el puesto de igual a igual, en la misma línea de lo que en su momento representó Rodarte para el club. Un lateral que supo cubrir esa demarcación con solvencia en otra etapa. Sobre la saga central y el mediocampo, en cambio, Villa se mostró bastante más tranquilo en su diagnóstico, señalando que con la recuperación de Ignacio Chiquete Rodríguez, esa posición está bien cubierta dentro del plantel, y destacando además el aporte de Amaury García, a quien calificó como un futbolista que ya demostró poder rendir tanto en la defensa central como en la mitad de la cancha, más allá de no atravesar su mejor momento físico en las últimas semanas. En la delantera, la valoración del exjugador fue directamente positiva. Villa considera que el equipo cuenta con dos centrodelanteros de jerarquía, en referencia a Nicolás Ibáñez y a Gabriel Fernández, y que la clave para que ambos rindan al máximo de su capacidad pasa fundamentalmente por la generación de juego del equipo, y no tanto por una carencia individual de los delanteros, remarcando además que tanto Calero como Ever también pueden aportar en esa posición cuando el cuerpo técnico lo considere necesario. Puestas todas las piezas sobre la mesa, no parece un análisis exagerado ni antojadizo el que hizo Tito Villa, sino más bien una lectura bastante afinada de dos carencias puntuales que cualquiera que siga de cerca al equipo podría corroborar con solo repasar los últimos partidos y las estadísticas defensivas de la temporada. Da la sensación de que, más que pedir fichajes rimbombantes, lo que se está pidiendo desde adentro del club es precisión quirúrgica en dos posiciones bien identificadas. Y hablando justamente de lo que se ve en la cancha, es imposible no detenerse en el boletín médico que dejó Cruz Azul en las últimas horas. Un asunto que se volvió urgente de cara al duelo ante Atlas por la quinta jornada de la Apertura 2026. Según información exclusiva del periodista Gerardo González para Vamos Azul, el entrenamiento de este jueves en la Noria dejó un panorama complicado para Joel Huicui, con 5 jugadores confirmados como bajas y otros 3 en calidad de duda. Un número que preocupa especialmente considerando que gran parte de esas ausencias se concentran en la línea defensiva. Entre los ausentes confirmados aparecen Gonzalo Piovi y Rodolfo Rotondi. Ninguno de los dos pudo entrenar sobre el campo de juego durante la sesión de este jueves. El defensor argentino sigue arrastrando una lesión muscular sufrida tras el partido ante Chicago Fire,
un cuadro que se prolongó más de lo esperado inicialmente, mientras que el extremo izquierdo continúa sin recuperarse del todo de una molestia en el muslo combinada con fascitis plantar. Una dolencia que suele ser especialmente molesta para cualquier futbolista que dependa de la explosividad para desequilibrar por las bandas. A esas dos bajas se suman Alan Montes y Yesiel Mendoza, ambos realizando trabajos de fisioterapia durante toda la sesión, lo que los deja automáticamente fuera de consideración para el compromiso ante los rojinegros de Ats. En el caso de Montes, se trata de un golpe adicional para el cuerpo técnico, porque el defensor recién había debutado el fin de semana anterior frente a Tijuana y apenas empezaba a sumar minutos de adaptación al equipo, por lo que su ausencia complica todavía más a una línea defensiva que ya venía sufriendo modificaciones constantes desde el arranque de esta temporada. Yesiel Mendoza, por su parte, es una pieza que Juiki utiliza tanto de lateral como de zaguero central, por lo que su baja también le quita versatilidad al banco de suplentes en un momento donde esa flexibilidad resulta clave. El quinto nombre confirmado como baja es Amaury Morales, que sigue en recuperación de una lesión grave de ligamento cruzado anterior, con la expectativa de un regreso recién hacia el final de la temporada. Aunque desde el cuerpo médico tampoco se descarta que su vuelta se termine dando ya entrado el año 2027, dependiendo de cómo evolucione la rehabilitación en las próximas semanas. En cuanto a los tres futbolistas que quedaron como duda para el partido, la lista incluye a Vileta, Agustín Palavecino y Juan José Calero, los tres realizando trabajos diferenciados del resto del plantel y con una disponibilidad que dependerá pura y exclusivamente de cómo evolucionen en las próximas sesiones previas al viaje o la concentración. Arrastra una contusión en la rodilla izquierda que lo mantuvo al margen de las últimas convocatorias. Y aunque es quien está más cerca de reaparecer según la información de González, tampoco se espera que llegue en condiciones óptimas y finalmente es incluido en la lista de convocados. Calero, por su lado, sigue bajo observación médica por una molestia física que todavía no fue del todo esclarecida públicamente, mientras que el caso de Palanó genera especial preocupación dentro del cuerpo técnico, ya que el mediocampista argentino se había perdido el encuentro ante Solos de Tijuana por un fuerte golpe recibido durante ese mismo partido y, por el momento, continúa entrenando de manera diferenciada sin que exista todavía una fecha concreta de retorno a la actividad grupal. El cuadro que queda, entonces, es el de una línea defensiva prácticamente diezmada, con Piovi, Montes y Yesiel Mendoza confirmados como bajas, Dita como una duda que llegaría con lo justo en caso de ser considerado, y otros nombres bajo estricta observación médica. Vicui se ve obligado a armar una saga con piezas que no son las habituales, en un contexto donde el único defensor central de oficio disponible sin ningún tipo de objeción sería Jesús Orozco, con Raimundo Rubio apareciendo como una opción desde el mediocampo para reforzar esa zona en caso de emergencia. No todo son malas noticias dentro de este panorama. Sin embargo, el regreso de Amaury García en mejores condiciones físicas aparece como un alivio considerable, ya que el volante sumó minutos ante Xolos de Tijuana tras un tiempo relegado y, de mantener esa progresión física en los próximos entrenamientos, podría tener mayor protagonismo ante Ats, dándole a Juiki una pieza adicional de jerarquía en un momento donde cualquier variante disponible se vuelve valiosa. Con este panorama de bajas y dudas, una posible alineación de Cruz Azul quedaría conformada por Kevin Mier en el arco, Jeremy Márquez, Amaury García o Viledit, Jesús Orozco y Omar Campos en la línea defensiva, Eric Lira y Carlos Rodríguez en la zona de contención, José Paradil y Luca Romero como generadores de juego, y Cristian Evere junto a Nicolás Ibáñez o Gabriel Fernández conformando la dupla ofensiva. Con tantas ausencias concentradas justo en la zona más sensible del campo, no sería ninguna sorpresa que el resultado del fin de semana termine siendo bastante más parejo de lo que muchos anticipan desde afuera, por más que el rival tampoco atraviese su mejor momento en la tabla de posiciones. Todavía sobre el estado físico del plantel, conviene señalar que esta seguidilla de lesiones no aparece de manera aislada ni casual, sino que se enmarca dentro de una racha de resultados adversos que Cruz Azul viene atravesando tanto en el torneo local como en la Copa de Ligas.
competencia en la que el equipo quedó eliminado pese a un arranque prometedor durante sus primeros 2 compromisos de la fase de grupos. Esta combinación de bajas físicas acumuladas y resultados irregulares en las últimas semanas reactivó un debate dentro de la afición sobre si el plantel celeste necesita más piezas para sostener un nivel de rotación adecuado a lo largo de todo el semestre. Una discusión sobre la que también opinó Tito Villa en la misma entrevista concedida a Vamos Azul. Según explicó el exjugador, empieza a notarse con claridad que Joel Wicui ya tiene definido un equipo titular en el que confía plenamente partido tras partido, algo que el propio Villa considera hasta cierto punto válido si se tiene en cuenta que ese núcleo de jugadores, compuesto por el 11 habitual más algunos suplentes de rotación frecuente, ya consiguió 2 títulos importantes en un plazo relativamente corto de tiempo desde la llegada del entrenador. El análisis, sin embargo, no se quedó únicamente en el elogio hacia el técnico, porque el exdelantero también dejó una advertencia bastante concreta sobre los riesgos de este esquema de trabajo. Expresó su preocupación por la posibilidad de que esa confianza depositada de manera constante en el mismo grupo de futbolistas termine derivando en un exceso de seguridad e incluso en cierta comodidad, producto de sentir el puesto prácticamente asegurado dentro del equipo titular semana tras semana. Villa fue cuidadoso al aclarar que todavía es pronto para afirmarlo con total certeza y que simplemente está planteando la inquietud como una posibilidad a monitorear, pero remarcó que esta falta de rotación se hizo particularmente visible durante el paso del equipo por la Copa de Ligas, y que ahora, de regreso enfocados en el torneo local, las numerosas bajas por lesión obligaron al cuerpo técnico a realizar demasiados cambios de golpe en muy poco tiempo, lo que según su lectura terminó debilitando el funcionamiento colectivo del equipo en el corto plazo, sin necesidad de dramatizar demasiado el planteo ni de sacar conclusiones apresuradas. Tampoco parece descabellado pensar que un plantel acostumbrado a repetir siempre el mismo esquema de 11 titulares iba a sufrir un golpe más fuerte de lo habitual apenas empezaran a acumularse las lesiones de manera simultánea, porque la falta de rodaje competitivo de los suplentes suele notarse justo en esos momentos donde el equipo titular deja de estar completo y disponible. Pese a todas estas dudas planteadas sobre la rotación y la profundidad del plantel, Tito Villa también dejó una lectura mucho más optimista sobre el nivel general del equipo celeste, en lo que funcionó casi como una advertencia dirigida al resto de los equipos de la Liga México. El exjugador fue contundente al señalar que, más allá de algunos partidos puntuales en los que el equipo no mostró su mejor versión sobre el campo, especialmente durante el paso por la Copa de Ligas pese a los resultados positivos que había cosechado en sus 2 primeros compromisos de esa competencia, Cruz Azul cuenta con un plantel muy completo en términos generales, que a su juicio es sin ningún tipo de dudas uno de los mejores del fútbol mexicano en la actualidad. Villa remarcó además que, tras el título conseguido en el torneo anterior, la vara para medir el rendimiento del equipo se elevó considerablemente entre la afición y la prensa especializada. Los seguidores celestes ya no se conforman simplemente con ganar un torneo más, sino que exigen campeonatos consecutivos, además de otros objetivos ambiciosos como la Copa de Campeones y la propia Copa de Ligas. Esta última ya perdida durante la presente temporada tras la eliminación mencionada anteriormente. De los 4 títulos que el propio Villa mencionó como los objetivos planteados desde el inicio del certamen actual, Cruz Azul ya consiguió uno de ellos, quedó eliminado en otro, y todavía restan 2 competencias más en las que el equipo buscará seguir sumando estrellas a su vitrina. En lo que resta del año futbolístico, esta combinación de autocrítica y respaldo, viniendo de una voz tan reconocida y cercana al día a día del entorno celeste, refleja bastante bien el momento particular que atraviesa el club en este arranque de Apertura 2026, un equipo que viene de coronarse campeón, que cuenta con nombres de jerarquía distribuidos en varias líneas del campo, pero que al mismo tiempo enfrenta una acumulación de lesiones considerable que pone en jaque la profundidad real de su plantilla, sobre todo en la línea defensiva, tal como quedó demostrado con lujo de detalles en el parte médico previo al duelo frente a AS.
mirando el panorama completo, con todos los frentes abiertos al mismo tiempo. La gestión inteligente de las lesiones y la capacidad del cuerpo técnico para encontrar variantes sin resentir el funcionamiento colectivo del equipo van a pesar tanto o más que cualquier fichaje que pueda llegar en lo que resta de la ventana de transferencias actual. Y ahí es justamente donde se va a poder comprobar si Hickey realmente aprendió la lección sobre la importancia de la rotación de cara a un semestre exigente. La pregunta queda abierta para quien esté leyendo esto hasta el final. ¿El plantel celeste tiene la profundidad suficiente para sostener el nivel exhibido durante la conquista del título anterior? ¿O la falta de rotación combinada con las carencias puntuales en el lateral derecho y en la banda ofensiva van a terminar pasando factura en un semestre que promete ser exigente tanto en la Liga México como en las competencias adicionales que todavía tiene por delante la máquina? Esa es justamente la discusión que vale la pena dejar planteada en los comentarios, junto con el like para quienes llegaron hasta esta última línea. Porque entre el capítulo Borja, los refuerzos que Tito Villa considera insuficientes, la enfermería de cara a Atlas y el debate abierto sobre la rotación, no van a faltar motivos para el debate dentro del mundo Cruz Azul en las próximas semanas.